La primera vez que Diego la vio, no hubo música ni luces lentas, apenas el rumor de vasos y una lámpara cálida que parecía suspender el polvo en el aire. Fue en el pequeño departamento de Javier, una tarde de sábado, en la que el cielo de otoño se había quedado como un papel caligrafiado con nubes. Diego llegó con una botella de vino y un pastel de manzana que compró en la esquina, como solía hacerlo cuando visitaba a su mejor amigo. Entrar sin golpear demasiado fuerte, dejar los zapatos en la entrada, respirar ese olor a café que Javier tostaba con devoción. Suscríbete al canal y deja tu like. Pasa, hermano, dijo Javier desde la cocina. Te presento a Lucía. Ella apareció como si estuviera hecha de un silencio distinto. Llevaba un suéter crudo y un pañuelo azul atado al cabello, y sus ojos, de un color difícil de nombrar, tenían el brillo inquieto de alguien que escucha más de lo que dice. Sonrió con una timidez que no era tímida, como si escondiera dentro de la sonrisa una frase entera. «Hola, Diego», dijo. «Javier habla mucho de ti». Diego sintió el impulso automático de responder un cumplido, de hacer una broma, de ser el Diego de siempre, amable y desenfadado. Pero la voz le salió más lenta. «Espero que no todo lo que dices sea verdad». Rieron los tres, y la risa fue trazo y después puente. Prepararon la mesa, platos claros, pan aún tibio, el pastel al centro como una promesa dulce, y mientras Javier sazonaba la ensalada con la seriedad con la que trataba a sus pacientes, Lucía se acercó a Diego para pedirle un sacacorchos. «Nunca lo encuentro cuando lo necesito», murmuró. «Lo guarda en lugares distintos. Es su forma de sentir que la casa es un mapa». Diego señaló un cajón lateral, ese cajón donde Javier guardaba lo que no sabía dónde poner. Llaves viejas, tornillos huérfanos, una foto descolorida del día de su graduación. Encontraron el sacacorchos y Lucía lo sostuvo con las dos manos, como si fuese frágil. «Gracias», dijo, y su voz se parecía a un vaso fino. «Eres de los que recuerdan cosas pequeñas». Diego recordó, de golpe, demasiadas cosas pequeñas. La primera vez que él y Javier se conocieron en la universidad, las noches de lluvia tragadas por bibliotecas, el orgullo manso de ver a su amigo convertirse en médico, la certeza de que la lealtad no era una palabra, sino una costumbre. En esa costumbre estaba ahora, colocada con delicadeza sobre la mesa, la mujer de su mejor amigo. Comieron sin prisa. Lucía hablaba despacio, con una claridad que parecía acariciar cada idea. Contó anécdotas de su trabajo en una editorial, manuscritos con olor a tinta, autores que confundían el amor propio con vanidad, el misterio de una coma bien puesta. Javier escuchaba con ojos de amor y cansancio, porque en esos días su abuela estaba delicada de salud y el hospital le robaba horas de sueño y trozos de calma. «Mañana voy a verla otra vez», dijo Javier. «Está estable, pero ya sabes». Lo dijo sin dramatismo, como hablan los que se han acostumbrado a mirar el dolor desde adentro. Diego le apretó el hombro, un gesto aprendido. Lucía bajó la mirada y tocó el borde del vaso, distraída. A medida que el vino bajaba, el humo del horno, el olor a canela, el trazo de una música que se colaba desde el departamento de arriba, una guitarra que practicaba arpegios con obstinación, la tarde fue soltando sus amarras. Diego descubrió que podía hablar con Lucía como si hablara con alguien a quien había esperado sin saberlo. Ella hacía preguntas que no se quedaban en la superficie. ¿Cómo imaginaba él las ciudades que diseñaba? ¿Qué lugar del mundo le parecía un abrazo? Si prefería las madrugadas en blanco o los amaneceres tempranos. Diego, que solía responder con ironías, se sorprendió contestando en serio. «Me gustan las casas donde hay ventanas que no dan a ninguna parte», dijo. «Donde la luz entra como un secreto y convierte el polvo en nieve». Lucía sonrió como quien reconoce una imagen propia. «Mi abuela decía que la casa más hermosa es la que hace silencio contigo», respondió, «no la que te distrae». Diego sintió que aquella frase se le quedaba pegada en la piel, como una hoja de otoño recién caída. No en el lugar del deseo aún, no en el lugar del peligro, sino en esa antesala donde lo que puede ser se sienta a esperar sin prisa. Después del postre, Javier recibió una llamada del hospital. Algo sobre un examen, algo sobre firmar unos papeles. Se disculpó, apagó la hornalla, buscó sus llaves en el cajón mapa,
Besó a Lucía en la frente con un cariño cotidiano. «Vuelvo en 1 hora», dijo. «No me esperen despiertos, si me atraso». Se fue con el paso de quien carga con 2 mundos, la casa y el hospital, la ternura y el deber. La puerta se cerró con ese suspiro que solo las puertas de madera saben hacer. Quedaron Diego y Lucía, con la mesa a medio levantar y un resto de vino que insistía en el fondo de las copas. «¿Te molesta si lavo los platos?», preguntó Diego. «Claro que no», dijo ella. «Yo seco». La cocina era pequeña, así que inevitablemente se rozaban, su codo con su costado, su antebrazo con el borde de su falda. Nada que no pudiera ser casual, nada que dijera abiertamente «estoy aquí». Y sin embargo, el agua que corría parecía un río que hablaba, y los horarios de los buses que pasaban por la avenida tejían un ritmo, y había una respiración que no era solo la de cada uno, sino una tercera, nacida en el espacio entre ambos. «¿Desde cuándo conoces a Javier?», preguntó Lucía, pasándole un plato. «Desde que éramos 2 estudiantes con hambre y miedo», respondió. «Él me salvó de mí mismo un par de veces. Yo le debo más que mi diploma». Ella asintió. Se detuvo un segundo con la toalla en las manos y lo miró como si mirara un retrato antiguo. «Se nota», dijo. «Cuando hablas de él, cambias de tono». Diego quiso decir algo que lo protegiera. Una broma fácil. Un chiste sobre cómo Javier no sabía bailar o sobre su manía de coleccionar tazas. Pero no dijo nada. En lugar de eso, bajó la vista al fregadero y dejó que el agua siguiera su curso. Lucía se inclinó para guardar un plato y su perfume, una mezcla leve de cítricos y algo que tal vez era lavanda. Le rozó el pensamiento, no la piel, el pensamiento. Fue un segundo apenas, un segundo con el tamaño de una habitación. Y cuando volvió a hacer tiempo, el mundo estaba en su sitio. La toalla sobre la mesada, 2 copas, la ventana empañada. «Tienes manos de arquitecto», comentó ella, y fue una frase inocente, pero le tembló en la boca una sombra. «Y tú tienes voz de editora», replicó Diego, como si eso pudiera equilibrarlo todo. «Afina lo que yo desordeno». Rieron, pero al terminar de reír, ninguno de los 2 encontró con facilidad el lugar exacto donde dejar la mirada. Diego eligió el borde de la ventana. Lucía, la tostadora. Eran adultos, se repitieron por dentro, adultos que sabían nombrar sus límites, adultos que entendían el valor de lo que no se dice. Aún así, algo ya había empezado a moverse por debajo, como esas grietas mínimas que anuncian una estación. Javier volvió más tarde de lo prometido. Traía olor a desinfectante y cansancio. Dejó el abrigo, dio las gracias por todo. Abrazó a Diego con esa fuerza que siempre le salía mal medida, demasiada o muy poca, y se dejó caer en el sofá. Lucía le acomodó la manta y le pasó la mano por el cabello. Diego, al verlo así, se sintió de pronto muy lejos de esa respiración tercera que había nacido en la cocina. Se sintió leal y sucio a la vez, aunque no hubiese hecho nada. Pensó, todavía no es nada, y supo, en ese mismo acto de pensar, que ya era algo. Esa noche, al llegar a su departamento, Diego abrió las ventanas, se sentó en el piso con la espalda contra la pared y dejó que el aire frío le despejara el rostro. Tenía la costumbre de ordenar sus dudas en cuadernos, como si cada página pudiera absorber parte de lo que pesaba. Escribió: «Lucía habla como si arropase el mundo. No quiero mirar más de la cuenta». Cerró el cuaderno. Lo abrió otra vez. «Javier confía en mí. ¿Qué tipo de hombre quiero ser?». Se preparó un té, aunque no tenía sueño. A veces, cuando no podía dormir, releía cartas antiguas que había escrito a nadie, cartas que comenzaban con «querido futuro» o «cuando seas otra persona». Esa noche no abrió ninguna. Se quedó escuchando el goteo de la canilla de su baño y el rumor lejano de una moto que subía la avenida. No había música, no había luces lentas, solo un sudor del pensamiento que no sabía, solo la certeza simple de que la vida, cuando decide girar, primero inclina 1 milímetro el vaso. Los días siguientes fueron un ir y venir de trabajo y mensajes. Javier le escribió 2 veces para pedirle consejos sobre una reforma. Quería derribar una pared para que la luz de la mañana llegara a la sala.
Diego le mandó un boceto con una ventana corrida y un banco bajo la alfombra. Lucía, desde el móvil de Javier, respondió con un emoji de sol y la frase: «La casa también quiere respirar». Diego tardó en responder, como si el teclado fuera un piso recién encerado. El domingo, Javier invitó a Diego a comer de nuevo. Lucía preparó una sopa de calabaza y una focaccia con romero. La conversación fue mansa al principio, como si intentaran volver a un punto seguro trazado en un mapa. Pero la seguridad es una cortina que a veces se deja ver. Detrás, la calle sigue. Diego notó que Lucía se había recogido el cabello de un modo distinto y que le brillaba un lunar en la clavícula. Notó que evitaba mirarlo por más de 2 segundos seguidos. Notó que él hacía lo mismo. «Mi abuela está mejor», anunció Javier. Hoy pude verla sonreír. «Qué alivio», dijo Diego de verdad. «Dale un abrazo de mi parte cuando la veas». Lucía sirvió el vino y rozó los nudillos de Diego al pasarle la copa. Un roce breve, no podría jurarse que existió. Fue lo bastante para que el latido de Diego cambiara una sílaba. Y, sin embargo, en el mismo gesto, ella ya estaba lejos, dejándole la copa a Javier, preguntándole por el médico de guardia, riendo de un chiste pequeño. El mundo continuó su marcha. Más tarde, mientras Javier lavaba la olla en la cocina, Lucía se quedó recogiendo migas en la mesa. Diego, sin querer, la miró como se mira un paisaje antes de irse, con una atención que quiere ser despedida. Ella lo sintió, o lo adivinó, y levantó la vista. «A veces pienso que la lealtad es una habitación con demasiadas puertas», dijo en voz baja, casi como si hablara sola. Diego tardó en encontrar una respuesta que no fuera peligrosa. «A veces pienso que la lealtad es quedarse aunque el viento insista», musitó. No dijeron más. Javier volvió con las manos húmedas, golpeando con el codo la luz de la cocina. Puso música, una lista de viejos boleros que su abuela amaba, y bromeó con que el vino estaba demasiado serio para tanta elegancia. Lucía sonrió, Diego también, y el tiempo recobró su ritmo manso. Aquella noche, antes de dormir, Lucía salió al balcón del departamento y miró la ciudad como si buscara su pulso. Javier ya estaba acostado, cansado, con el celular en la mesa de noche y un suspiro de hospital en la garganta. Ella apoyó los codos en la baranda y dejó que el aire fresco le aclarara el pensamiento. No intentó nombrar nada, ni la inquietud, ni el hilo de luz que había sentido rozándole la nuca en la cocina, ni el modo en que la risa de Diego se le quedaba rondando como un pájaro. Sabía, por una experiencia antigua que apenas recordaba, que hay palabras que solo se pronuncian cuando ya es tarde. Decidió no pronunciarlas. Pero al entrar de nuevo, tropezó con el banco junto a la cama, y Javier, medio dormido, preguntó: «¿Todo bien?» «Sí», dijo ella. «Todo bien». Y no era mentira. Todo bien es una isla bastante grande cuando uno no quiere ver el continente. En la semana, el hospital llamó 2 veces más. Javier comenzó a pasar las tardes con su abuela, reorganizó horarios, cambió turnos. Diego lo acompañó un par de veces, llevándole café y una broma a medio armar. Caminaban por los pasillos envueltos en ese olor que combina lejía con rumor humano. Hablaban de fútbol, de un paciente que había confundido el consultorio con una sala de espera, de la ventana corrida que harían en el salón. No hablaron de Lucía. No había motivo para hacerlo, ni palabra que lo pidiera. Fue una tarde de jueves cuando la nueva inclinación del vaso se hizo evidente. Javier tenía que pasar por la farmacia del hospital y luego ir a firmar un documento. Le pidió a Diego que llevara a Lucía a casa, que la dejara en la puerta porque él se demoraría. Diego aceptó sin pensar, como quien dice claro, a una cosa más. Al salir, la luz estaba perdiéndose de a poco, y el viento dejaba sobre la ciudad un polvo de plata. Caminaron en silencio hasta el auto. «Gracias por acercarme», dijo ella al abrocharse el cinturón. «Hoy el día fue largo». «Lo sé», respondió él. A Javier también se le hizo piedra. A su abuela le encanta que él le lea poemas, comentó. «A veces pienso que el amor se mide en paciencia». Condujeron entre semáforos que parecían medir el corazón de la calle. No habían estado solos nunca. No así, con la noche doblándoles la esquina.
Al llegar al edificio, Lucía no bajó de inmediato. Se quedó con la mano en la manija, como si el gesto de salir fuera un pájaro asustado. ¿Quieres subir un momento?, preguntó. Te guardé un trozo de focaccia, y Javier me pidió que te diera los planos para la ventana. Diego dudó. No mucho, solo lo suficiente para que la duda pudiera llamarse cortesía. Asintió. Subieron por el ascensor que olía a metal recién limpio. En el pasillo, cada puerta exhalaba vidas ajenas. Una televisión demasiado alta, una cuna, un perro. La suya se abrió con el susurro de siempre. Adentro, la casa estaba como la habían dejado. El mantel doblado, una taza huérfana, la planta del rincón pidiendo agua. Lucía entró primero. Diego se quedó un segundo en el umbral, mirando el lugar con la extraña sensación de atravesar un espejo. Sobre la mesa, envuelto en papel, estaban los planos. Ella los tomó y se los acercó. Sus dedos rozaron otra vez los suyos. No hubo electricidad de película, no hubo chispa evidente. Hubo, en cambio, una quietud que no fingía. Gracias, dijo él, y la palabra se le quebró en una arista. ¿Té?, ofreció ella. ¿O vino? Quedó un poco. Té, eligió Diego, porque el vino ya sabía demasiado a algo que prefería no nombrar. Mientras el agua calentaba, la cocina volvió a ser esa habitación pequeña, donde el cuerpo de uno es un borde del cuerpo del otro. Hablaron de nada, de la humedad del barrio, del vecino que regaba de más, de una librería abierta hasta tarde. Pero cada palabra era una cuerda que tensaba el aire. Y entonces, sin que ninguno diera un paso claro, quedaron más cerca. No mucho, lo suficiente para respirar en la misma ventana. Lucía levantó la vista y lo miró como se mira un espejo que por primera vez devuelve todo. Diego sostuvo esa mirada una fracción de más. Él, que siempre había sabido frenar. Ella, que siempre había sabido salir a tiempo. Fue apenas 1 milímetro, pero en ese milímetro se condensó el principio de algo irreparable. No debemos, susurró ella. No fue una orden ni una súplica, fue un diagnóstico. Lo sé, dijo él. Entonces ella apagó la hornalla y la cocina quedó en silencio. El hervor se detuvo como si también obedeciera. Diego dio un paso hacia atrás, como quien recuerda de pronto el borde del acantilado. Lucía tomó aire, largo, y sonrió con una tristeza limpia. El té va a saber a humo, intentó bromear. A veces el humo es lo único que queda de lo que nos calienta, respondió Diego sin querer. No se tocaron, no cruzaron esa línea, pero cuando él se despidió en la puerta, cuando ella quedó apoyada en el marco, hubo en el aire un rumor leve, como de hojas que aprenden una nueva palabra, y el pasillo, con sus vidas ajenas, comprendió antes que ellos que algo había cambiado. Esa noche, Diego durmió mal y soñó peor. En el sueño, construía una casa sin puertas y, al terminar, descubría que se había quedado adentro. Despertó con la certeza triste de quienes han entendido una metáfora demasiado pronto. Abrió el cuaderno y escribió: No debo volver, no debo. Cerró el cuaderno. Lo dejó sobre la mesa, abierto sin querer. La frase quedó respirando en la habitación. Lucía, por su parte, se quedó un rato más en la cocina, con el hervidor apagado y la frente apoyada en el vidrio de la ventana. Pensó en Javier leyendo poemas en la habitación de hospital, en la mano frágil de su abuela sobre la manta, en las promesas comunes, esas que se hacen cada mañana sin hablar. Pensó en Diego como en un libro que alguien deja abierto sobre la mesa de una biblioteca. No suyo, no permitido, y sin embargo, imposible de no ojear con los ojos. El viernes, la ciudad amaneció con lluvia. Javier recibió otra llamada del hospital y, antes de salir, besó a Lucía en la mejilla con prisa. Diego, desde su estudio, dibujó la ventana corrida como una herida precisa que deja entrar la luz. Y aunque ninguno de los dos lo supo entonces, y aunque todavía faltaban puertas, al fin el vaso había empezado a derramarse. La amistad entre Diego y Javier era de esas que parecen hechas de acero y tiempo. Se conocieron en la universidad, cuando ambos soñaban con cambiar el mundo a través de sus profesiones. Uno construyendo espacios donde la vida pudiera respirar, el otro curando cuerpos para que el alma tuviera donde quedarse. Durante años compartieron más que cafés y desvelos. Compartieron la juventud,
los fracasos, la fe en el futuro. Diego recordaba los días en que Javier, aún sin bata blanca, dormía sobre libros de anatomía y decía que la medicina era un acto de amor racional. Diego, entre planos y maquetas, respondía que la arquitectura era el intento de darle forma al silencio. Eran cada uno a su manera, hombres que necesitaban creer en algo más grande que ellos. La llegada de Lucía llegó a la vida de Javier una noche cualquiera de verano. Diego la conoció meses después, ya convertida en la esposa de su amigo. Ella tenía ese tipo de presencia que no busca atención, pero la atrae sin querer. Javier hablaba de ella con gratitud. «Es paz», decía, «y tú sabes que no he tenido mucha de eso». Diego sonreía, se alegraba de verlo feliz, pero con el paso de los años, esa paz se volvió distancia. Lucía se sumergió en su trabajo editorial y Javier en su hospital. Diego fue testigo del desgaste, de los silencios que empezaron a ocupar los espacios donde antes vivían las risas. Nunca lo juzgó. Todos los matrimonios, pensaba, son como casas antiguas. Si no se reparan a tiempo, las grietas aprenden a respirar. Un secreto sin nombre. Después de aquella tarde del té, Diego y Lucía evitaron verse a solas. Pero el destino, que siempre tiene algo de cómplice, los empujaba con gestos pequeños. Un mensaje por los planos. Un recado que Javier olvidaba. Una visita rápida que terminaba durando demasiado. Había entre ellos una tensión que ni el lenguaje podía disimular. No era abierta, no era vulgar. Era algo más fino, casi espiritual. Un roce de almas antes que de pieles. Una tarde, Javier le pidió a Diego ayuda para mover unos muebles en su casa. La abuela seguía en observación y él debía ausentarse unas horas, así que dejó las llaves. «Lucía te indicará qué mover», dijo. «Confío más en tus manos que en las mías para esto». Esa frase resonó con un peso extraño. «Confío en tus manos». Cuando Diego llegó, Lucía estaba descalza, con el cabello suelto y una camisa blanca que olía a lavanda. El salón estaba lleno de cajas, y la ventana, la futura ventana corrida, todavía era una promesa en papel. «Gracias por venir», dijo ella. «Javier no para un minuto, y yo no podía mover esto sola». «No hay problema», respondió Diego. Así adelantó el trabajo. Trabajaron en silencio. Las manos de Diego rozaban las maderas, los clavos, los bordes del marco. Lucía sostenía un extremo, él el otro. Cada movimiento medido, cada respiración demasiado cercana. El reloj marcaba las 5 cuando terminaron. Ella trajo 2 vasos de agua fría. En la mesa, el sol filtrado parecía hacer de cada gota un espejo. «A veces pienso que esta casa guarda más cosas de las que muestra», dijo Lucía. «Como las personas», respondió él. Hubo un silencio. Largo, vivo. El tipo de silencio que solo existe cuando algo quiere hablar y no se atreve. «La grieta, ¿sabes?», dijo ella finalmente. «Javier me contó que cuando lo conociste, tú pasabas por una época difícil». Diego asintió. «Sí, no tenía rumbo. Él me salvó de mí mismo». «Eso es lo que más admiro de ustedes dos», murmuró. «Esa lealtad, ese amor sin condiciones». La palabra amor quedó flotando entre ellos, desnuda. Lucía bajó la mirada. Diego, sin saber por qué, dio un paso más cerca. Ella levantó la vista y durante un instante se vieron sin máscaras. Ninguno habló. No hacía falta. Entonces sonó el teléfono. El nombre de Javier iluminó la pantalla. Ella atendió. «Sí, amor. Todo bien. Diego me está ayudando. Justo ahora terminamos». Su voz era calma, normal. Nadie podría sospechar nada. Pero cuando colgó, la respiración de ambos estaba alterada, como si hubieran corrido una distancia invisible. Lucía intentó sonreír. «Perdón», dijo. «Creo que necesito aire». Abrió la ventana, esa misma que él había diseñado en sus planos. El viento entró, fresco, y movió una cortina blanca que los rozó a los dos, como un accidente del destino. «Esta ventana cambiará la luz de toda la casa», comentó Diego, intentando volver a la normalidad. «Sí», respondió ella.
pero a veces la luz también deja ver lo que uno quiere esconder. Las primeras sombras. Esa noche, Diego no durmió. Soñó con esa ventana abierta y con la cortina flotando entre sus dedos. Soñó con Lucía de pie frente a la luz, con los ojos cerrados. Y cuando despertó, comprendió que ya no podía retroceder. Durante días evitó ir a la casa, pero la mente es terca. Donde el cuerpo se aleja, ella regresa 1000 veces. Hasta que un jueves, Javier le pidió otro favor. «Voy a quedarme en el hospital con mi abuela esta noche», dijo. «¿Podrías pasar por casa y revisar si la gotera del baño volvió? No quiero que Lucía se preocupe». Diego quiso negarse. Cualquier excusa habría bastado, pero no la encontró. Cuando llegó, Lucía lo esperaba con una sonrisa serena. «Sabía que vendrías», dijo simplemente. «La gotera no volvió, pero te hice café». Él aceptó, sabiendo que el café no era el motivo. Se sentaron frente a frente. El aroma llenó la sala, denso, cálido. «Javier confía tanto en ti», dijo ella. «No sé si te das cuenta». «Sí, y por eso, esto que está pasando no debería existir». Lucía asintió. Tenía los ojos brillantes. «Lo sé», susurró. «¿Pero qué hacemos con lo que no debería y sin embargo ocurre?» Diego no respondió. Solo la miró, y en esa mirada hubo promesa y pérdida. El reloj marcó las 9. Afuera llovía, adentro, el aire era un nudo. Ella apoyó la mano sobre la mesa. Él no la apartó. Un contacto breve, un incendio sin ruido. No se dijeron nada más, pero esa noche fue el verdadero comienzo. Los días empezaron a volverse espejos. Todo se repetía con la misma normalidad aparente. El café de la mañana, las llamadas de trabajo, las conversaciones en los pasillos del hospital o en los planos que Diego seguía dibujando. Pero detrás de esa rutina había otra vida, invisible, más lenta y peligrosa, la de las miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Lucía y Diego no hablaban del tema, no hacían promesas ni pactos. Sin embargo, cada vez que coincidían, una tarde para revisar los planos, un almuerzo improvisado, una entrega de sobres o libros, el aire parecía cambiar de textura. El mundo se volvía más denso, como si la gravedad se concentrara justo entre ellos. El peso del silencio. Era una tarde de domingo cuando Diego pasó por la casa a dejar los planos corregidos. Javier estaba en el hospital. Lucía abrió la puerta con una sonrisa tranquila, esa sonrisa que ya no podía mirar sin sentir un vértigo dulce. «Pasa», dijo. «Justo estaba leyendo un manuscrito horrible. Me salvarás de él». La sala olía a papel y a lluvia. En la mesa había tazas vacías y una vela encendida, aunque aún era de día. Diego dejó los planos y se quedó de pie, sin saber si debía sentarse o marcharse. «No tienes que quedarte», murmuró ella, como si adivinara su pensamiento. «Pero si te vas, te llevarás este silencio contigo. ¿Y si me quedo, qué me llevo?», preguntó él. Lucía lo miró despacio, con esa calma que precede al temblor. «A veces quedarse también es una forma de irse», susurró. Se sentaron frente a frente. Entre ellos, la vela proyectaba sombras en las paredes. No dijeron más. No lo necesitaban. Había una conversación más antigua que las palabras, hecha de respiraciones, de pausas, de gestos que se rozan y se retiran antes de que sea demasiado tarde. Lucía giró el anillo de su dedo, un gesto nervioso que Diego ya había empezado a reconocer. «No sé en qué momento dejamos de ser inocentes», dijo ella. «Tal vez cuando empezamos a entender lo que sentimos», respondió él. «¿Y qué sientes, Diego?». La pregunta quedó suspendida. Él no respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra sería una confesión. «Siento que cada vez que te veo tengo que recordarme quién soy», dijo al fin. Ella cerró los ojos. «Yo también», admitió. «Pero a veces no basta». La visita los días siguientes, Javier le pidió a Diego que pasara por la casa varias veces. La abuela empeoraba, y él necesitaba estar en el hospital casi a diario. Cada visita era una prueba, un campo minado de emociones contenidas. Lucía hacía café, él arreglaba pequeñas cosas,
Una lámpara, una cerradura, una repisa torcida, y el simple hecho de compartir el mismo aire se volvía un acto de resistencia. Una tarde, mientras Diego cambiaba una bombilla en el pasillo, Lucía pasó detrás de él. Fue un roce leve, una caricia sin intención, o con demasiada. Él bajó la mirada y la encontró observándolo, con el rostro apenas inclinado, como si el mundo entero se redujera a ese instante. «No deberíamos», dijo él, casi sin voz. «Lo sé», respondió ella, «pero es como intentar no respirar». Hubo un silencio donde el tiempo se dobló, y aunque no se tocaron más, el cuerpo de ambos supo que ya no habría vuelta atrás. El deseo callado. Esa noche, Diego caminó por su departamento sin encender las luces. Tenía el teléfono en la mano, como si pesara. Había recibido un mensaje de Lucía. «No sé qué hacer con todo lo que no digo». Él escribió y borró varias veces. Al final, solo respondió: «A veces el silencio también habla, pero no siempre nos salva». El mensaje quedó en visto. Diego se sirvió un whisky, se asomó al balcón y vio la ciudad dormida. Pensó en Javier, en la abuela en el hospital, en todo lo que había construido sobre la base de la confianza. Y sin embargo, debajo de esa culpa, había algo más fuerte, algo que no podía nombrar sin traicionarse. Un amanecer distinto. Pasaron los días. Javier empezó a quedarse noches enteras en el hospital. Lucía, sola, se refugió en los libros. Diego intentaba evitarla, pero cada excusa era más débil que la anterior. Hasta que una mañana, muy temprano, él pasó por la casa con unos documentos. El sol apenas se levantaba y el aire olía a pan recién hecho. Lucía abrió la puerta con el cabello suelto, descalza, envuelta en una bata gris. Por un instante, Diego pensó que debía irse, pero ella lo invitó a pasar con una naturalidad que desarmaba cualquier resistencia. «¿Café?», preguntó. «Sí», respondió sin convicción. Mientras el agua hervía, el silencio se hizo espeso. Los ojos de ella estaban distintos, más serenos, como si ya hubiera tomado una decisión. Diego la observó moverse por la cocina, y cada gesto, el modo en que sujetaba la taza, cómo apartaba el cabello, cómo exhalaba despacio, parecía decir lo que la boca no podía. Cuando ella le alcanzó la taza, sus dedos se rozaron. No fue un accidente, no fue tampoco un gesto explícito. Fue una confirmación. «¿Por qué viniste tan temprano?», preguntó ella. «No lo sé», respondió él. «Tal vez porque no podía seguir soñando contigo sin verte». Lucía lo miró fijo, sin huir esta vez. «Entonces deja de soñar», susurró. El café se enfrió sobre la mesa. Afuera, el día se encendía sin sospechar lo que pasaba en esa casa. Y en algún lugar del hospital, Javier le leía un poema a su abuela, sin saber que en otro rincón del mundo, la vida que conocía empezaba a resquebrajarse. La tarde había caído sobre la ciudad como un paño tibio. Diego conducía sin rumbo, dejando que las calles eligieran por él. En el asiento del copiloto, los planos de la ventana seguían doblados, como una excusa que ya no le servía. No había destino, solo un impulso: verla. La razón se le había vuelto una lámpara sin aceite. Cuando llegó al edificio, la luz del atardecer teñía las fachadas de un dorado melancólico. Subió las escaleras con el corazón lleno de ruido. Lucía abrió antes de que él tocara el timbre. «Sabía que vendrías», dijo con la voz baja, casi resignada. No había sorpresa en su rostro, solo la calma de quien ha esperado algo inevitable. Dentro, la casa estaba en penumbra. Una cortina dejaba pasar un hilo de luz anaranjada que cortaba el aire como una línea entre el bien y el mal. Lucía se apartó del marco de la puerta. «Javier se quedará toda la noche con su abuela», murmuró. «Me llamó hace un rato». Diego asintió. Ninguno de los dos se movió durante unos segundos. Esa quietud tenía un pulso. «No vine por eso», dijo él al fin. «Lo sé», respondió ella. «Pero igual estás aquí». La fractura Lucía caminó hacia la ventana y apoyó la frente en el vidrio. La luz del atardecer dibujaba su silueta en líneas suaves, casi líquidas. Diego se acercó sin pensarlo.
como si la distancia entre ambos lo empujara a romperse. La respiración de ella empañó el vidrio. La de él la borró. ¿Por qué resistimos tanto?, preguntó ella sin girarse. «Porque sabemos lo que perderíamos», respondió. Ella giró entonces. Sus ojos lo buscaron sin miedo, sin disculpa. Y cuando lo miró así, Diego comprendió que no existía filosofía capaz de salvarlo. Se acercaron. No fue un impulso. Fue una consecuencia. Una cadena de gestos que el tiempo había preparado con precisión de relojero. El roce de las manos al pasar un plato, la risa compartida, los silencios, los mensajes no enviados. Todo conducía a ese segundo. El primer contacto fue apenas un roce en el brazo, una caricia breve que contenía años de contención. El aire se volvió más denso, más lento. Lucía bajó la mirada, pero no retrocedió. Él le apartó un mechón de cabello, gesto mínimo, tembloroso. Sus dedos rozaron la piel de su cuello, y el mundo, de pronto, se volvió demasiado pequeño para tanto latido. Lo que no se dice, no hubo palabras. No las necesitaban. El cuerpo habló en un idioma antiguo, el de la renuncia vencida. La cercanía tenía el sabor de algo que no debería existir, pero que al mismo tiempo parecía lo único real en la habitación. Lucía lo miró con los ojos húmedos. «Esto no está bien», dijo, apenas un susurro. «Lo sé», respondió él, «pero no puedo detenerlo». Se quedaron así, respirando el mismo aire, sintiendo cómo el silencio crecía como un fuego mudo. Y entonces, sin que nadie diera permiso, la distancia desapareció. No fue un beso de cine. Fue un encuentro torpe, urgente, tembloroso. El roce de dos vidas que habían esquivado el abismo demasiado tiempo. El alma, más que el cuerpo, fue la que se entregó primero. Cuando se separaron, ambos respiraban como si hubieran corrido una maratón invisible. Lucía cerró los ojos y apoyó la frente en su pecho. Diego la sostuvo sin decir nada. En ese abrazo había deseo, sí, pero también miedo, gratitud, tristeza. El peso de algo que sabían que iba a cambiarlo todo. La rendición. «Tienes que irte», dijo ella finalmente, con un hilo de voz. «Sí», respondió él, pero no se movió. La luz del atardecer se apagaba poco a poco. El dorado se volvió azul, y el azul, noche. En ese cambio de tono, algo dentro de ambos se derrumbó sin ruido. Cuando Diego por fin dio un paso hacia atrás, la miró una última vez, como quien se despide de lo que más desea y menos puede tener. Ella levantó la vista. «No puedo prometer que esto no vuelva a pasar», confesó. «No sé mentir así». Diego asintió. «Entonces no prometas nada», susurró. «Dejemos que la culpa haga su trabajo». Se fue, y sin embargo, al cerrar la puerta, supo que volvería. Porque hay incendios que no se apagan con agua, sino con más fuego. Lo que sigue esa noche, Lucía se quedó sentada en el suelo, junto a la ventana. La casa estaba en silencio, pero dentro de ella todo ardía. No se arrepentía, ni se perdonaba. Solo comprendía. Comprendía que el amor prohibido no es un error. Es un espejo que te muestra quién eres cuando ya no puedes fingir. Diego, en su departamento, abrió el cuaderno donde escribía sus pensamientos y anotó: «Hoy crucé la línea. No sé si perdí un amigo o si encontré una verdad». Después cerró el cuaderno, pero dejó la mano sobre la tapa, como quien aún no puede soltar del todo lo que escribió. La vida siguió como si nada. O, mejor dicho, como si todo. Javier seguía en el hospital, cuidando de su abuela. Lucía seguía en casa, leyendo manuscritos, corrigiendo vidas ajenas desde las páginas de otros. Diego continuaba su trabajo en el estudio, dibujando líneas rectas sobre maquetas torcidas. Desde afuera, nadie habría notado nada. Pero entre ellos, entre Diego y Lucía, había nacido un silencio con voz propia. Un silencio que los seguía, los observaba, los envolvía. Un silencio que ardía. La distancia fingida. Los primeros días después de aquel primer roce fueron una coreografía de prudencia. Mensajes breves, casi técnicos. Palabras medidas.
miradas evitadas. Y sin embargo, debajo de todo eso, latía algo que ya no podía deshacerse. Una tarde, Diego decidió no pasar por la casa. Se repitió que era mejor así, que el deseo se disuelve cuando no se alimenta. Pero esa misma noche, al revisar los planos del proyecto de Javier, encontró una nota en la esquina inferior. Una pequeña frase escrita con la letra de Lucía. La ventana deja pasar la luz, pero la luz también deja entrar lo que quema. Se quedó mirando esa línea como quien contempla una herida, y supo que ella sentía lo mismo. Los encuentros breves volvieron a verse una semana después. Javier lo llamó por teléfono. ¿Podrías pasar a dejar los planos nuevos? Yo no voy a estar. Lucía puede recibirlos. La excusa perfecta, la condena perfecta. Diego aceptó, sin convencerse del todo. Cuando llegó, ella ya lo esperaba con el portón entreabierto, como si hubiese estado escuchando sus pasos desde antes. No se dijeron mucho. A veces el cuerpo habla mejor cuando las palabras estorban. Se miraron largo, con esa mezcla de deseo y culpa que solo existe en los amores que no deben ser. El silencio se volvió tibio, respirable, como un lenguaje aprendido a medias. Lucía se acercó un poco más. ¿Has dormido bien?, preguntó, sabiendo la respuesta. No, dijo él. No desde ese día. Yo tampoco. Fue una confesión sencilla, pero bastó. La distancia que los separaba desapareció. El roce fue suave, lento, casi temeroso. Un beso que no buscaba placer, sino alivio. Y sin embargo, en esa búsqueda, encontraron ambos. El reloj marcó las 10:30 cuando Diego se marchó. La casa quedó en calma, pero el aire aún olía a promesa rota. Lucía cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera. Sus manos temblaban, no de arrepentimiento, sino de conciencia. Sabía que acababa de cruzar una frontera sin retorno. La culpa compartida. Esa noche, Diego soñó con Javier. Estaban los tres en la misma mesa, como en la primera cena. Javier reía, sin saber que la risa lo protegía de una verdad que ya caminaba entre ellos. Lucía lo miraba, pero su mirada no llegaba a él, sino a Diego. Y en el sueño, Diego no podía hablar. Despertó con la garganta seca, sintiendo que algo dentro de él se había agrietado. Durante el día siguiente, intentó convencerse de que debía confesarle a Javier lo que pasaba, pero cada vez que imaginaba su rostro, la culpa lo paralizaba. ¿Cómo traicionar a quien había sido su hermano? ¿Cómo explicar que el amor, a veces, elige el peor lugar para florecer? La rendición cotidiana. Las semanas siguientes se volvieron una rutina secreta. No siempre se buscaban, pero el destino seguía haciendo su trabajo. Un mensaje con un pretexto, una visita fugaz, una excusa mínima. Y cada vez, la línea se volvía más borrosa. A veces, bastaba una mirada para que todo lo demás desapareciera. La ciudad, los nombres, las promesas. Otras veces, bastaba un silencio. Ese tipo de silencio que se vuelve un refugio, aunque duela. Una tarde, mientras Diego revisaba unos planos en la mesa, Lucía se acercó por detrás. Apoyó la mano sobre su hombro. Fue un gesto simple, casi cotidiano, pero él sintió que el mundo se detenía. ¿Qué somos, Diego?, preguntó ella. Él levantó la vista. Dos personas intentando no romper lo que ya está roto. Lucía asintió despacio, y fallando, susurró. Él no respondió. Solo tomó su mano y la llevó a su pecho. El corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de certeza. Certeza de que, aunque todo terminara mal, ya no podía imaginar la vida sin ese fuego. El secreto. Cada vez que Javier los mencionaba juntos, cuando hablaba de su gratitud, de la confianza, de la amistad, Diego sentía un nudo en el estómago. Lucía lo soportaba con una serenidad aprendida. Vivían en una cuerda floja. A un lado, el amor. Al otro, el remordimiento. Debajo, el vacío. Una noche, Javier le dijo a Diego, «Gracias por estar. No sé qué haría sin ti». Diego sonrió. Pero esa sonrisa pesaba más que cualquier verdad. Lo que arde sin verse. El silencio seguía creciendo entre los tres. En casa, Javier hablaba menos. Lucía se movía como una sombra que evitaba su propia luz. Diego, en su estudio,
Diseñaba proyectos que no lograban distraerlo. Y sin embargo, cuando se miraban, aunque fuera en medio de una reunión o a través de un mensaje inocente, sabían que el fuego seguía allí, escondido, esperando el próximo soplo de aire. Porque hay silencios que no se apagan con palabras. Hay silencios que arden, y cuando arden, nada vuelve a ser igual. Había pasado una semana de calma tensa, demasiada calma, esa clase de silencio que solo existe antes de una tormenta. Lucía no había escrito, y Diego intentaba convencerse de que era lo mejor. Pero cada noche, cuando el sueño lo rozaba, volvía la imagen de ella junto a la ventana, la luz en su rostro, el temblor en su respiración. Era un recuerdo que ardía sin fuego, una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. El llamado fue Javier quien rompió la tregua. Lo llamó un viernes por la tarde. «Hermano, ¿puedes pasar por casa mañana? Tengo que quedarme toda la noche en el hospital. A la abuela le harán unos estudios y no quiero dejar sola a Lucía». La petición era inocente, casi rutinaria, pero en el corazón de Diego sonó como una sentencia. «Claro», respondió. «Pasaré después del trabajo». Colgó el teléfono y se quedó mirando el espacio vacío frente a él. No quería ir. O tal vez sí. El alma y el cuerpo, por primera vez, hablaban idiomas opuestos. La noche Lucía abrió la puerta con una sonrisa que no ocultaba el cansancio. «Gracias por venir», dijo. «Javier me avisó hace un rato. No quería quedarme sola». «Sabes que no tienes que agradecerme», respondió Diego. La casa estaba tranquila. Una lámpara encendida lanzaba una luz dorada sobre el sofá. Fuera, la lluvia comenzaba a caer despacio, golpeando los vidrios con ritmo constante. Lucía le ofreció una copa de vino. Brindaron sin motivo. «Por nada», dijo ella. «Por nada», repitió él. El vino tenía sabor a espera. Hablaron poco, del hospital, del clima, de libros, pero las palabras parecían huecas, como si los labios solo quisieran ocupar el lugar del silencio. La lluvia creció. Lucía se levantó para cerrar la ventana, y Diego la siguió con la mirada. El vestido que llevaba se movía como si respirara. Y entonces, sin buscarlo, sus ojos se encontraron. No hubo fuego, ni música, ni premeditación. Hubo solo un instante detenido. La caída Lucía dio un paso hacia él. Diego no se movió. El aire entre ambos se volvió denso, visible, casi táctil. Ella levantó la mano, apenas, y le tocó el rostro. El gesto fue leve, pero en esa caricia había años de contención. «No puedo seguir fingiendo», susurró. Él cerró los ojos. «Tampoco yo». El beso llegó sin violencia, sin urgencia. Fue una entrega callada, una rendición suave, como si ambos entendieran que no había vuelta atrás. Sus respiraciones se mezclaron. El tiempo se disolvió. La lluvia afuera se volvió un murmullo, y la casa, un refugio suspendido en el aire. Cada gesto era una confesión sin palabras. Los dedos que se buscan, la piel que tiembla, el corazón que late contra lo prohibido. Nada fue rápido, ni torpe, ni ruidoso. Fue un encuentro en cámara lenta, un instante que contenía todos los anteriores. En algún momento, ella apoyó la cabeza en su pecho. «No quiero que esto sea un error», dijo. «No lo es», respondió él. «Es un destino mal elegido». El silencio que siguió no fue de culpa, sino de agotamiento. La lluvia cesó. El reloj marcó las 3 de la mañana. El mundo, afuera, seguía intacto. Adentro, nada volvería a ser igual. El amanecer de la culpa. Cuando el sol entró por la ventana, Lucía aún dormía, envuelta en el resplandor del nuevo día. Diego la miró en silencio, con la ternura de quien sabe que acaba de perder algo irrecuperable. Se levantó despacio, se vistió, y antes de salir, le rozó la frente con los labios. Ella abrió los ojos, apenas. «¿Te vas?» «Tengo que hacerlo», dijo, «antes de que empiece el día». «El día ya empezó», susurró ella. La frase le quedó grabada. Mientras bajaba las escaleras, la sentía repitiéndose en la cabeza, como un eco imposible de apagar. El día ya empezó.
Y con él empezó también su caída. Lo que no se dice. Esa mañana, mientras Javier lo llamaba para contarle que su abuela había tenido una mejoría, Diego sintió una mezcla brutal de alivio y culpa. La voz de su amigo sonaba alegre, cansada, llena de vida. «No sabes cuánto te agradezco por cuidar de Lucía», dijo. «Claro, hermano», respondió Diego, con la voz firme y el alma rota. «Siempre estaré ahí». Al colgar, se quedó mirando su reflejo en el espejo. El mismo rostro de siempre, pero con una sombra nueva. Una sombra que ya no se iría. Porque hay fronteras que, una vez cruzadas, no se reconstruyen, y amores que, por más bellos que sean, nacen condenados. El lunes amaneció con un cielo de ceniza. Era de esos días en que la luz parece enferma, como si el sol dudara de sí mismo. Diego fue al trabajo, pero los planos frente a él se volvieron irreconocibles. Las líneas se mezclaban, las proporciones se deshacían. Todo le recordaba a ella. Lucía, en cambio, pasó la mañana leyendo un manuscrito que no logró terminar. Las palabras le parecían falsas. Cada párrafo era un eco de su propio silencio. A veces se detenía, cerraba los ojos y revivía la noche anterior. El olor de la lluvia, el roce de sus dedos, la calma que vino después. Y luego, como un golpe, llegaba la voz de Javier en su mente. «Confío en ti más que en nadie». Entonces el placer se convertía en vértigo. Y el vértigo, en culpa. El intento de normalidad. Los días siguientes fueron un teatro. Javier volvió del hospital con el rostro cansado pero aliviado. La abuela mejoraba. Y por primera vez en semanas, trajo una sonrisa genuina. «Creo que pronto podrá volver a casa», dijo, abrazando a Lucía con ternura. «Me ha sostenido todo este tiempo». Lucía lo abrazó también, sintiendo que el cuerpo le temblaba por dentro. El perfume de su esposo, el calor de su piel, la inocencia de su confianza. Todo era insoportable. No lloró, no habló. Solo lo sostuvo un poco más de lo necesario, como si pudiera pedirle perdón sin palabras. Diego los visitó esa misma tarde. Llevó una botella de vino y la misma sonrisa ensayada de siempre. Por fuera, todo parecía igual. Por dentro, todo estaba al borde del colapso. Lucía evitó mirarlo directamente, pero cuando Javier fue a buscar copas, sus ojos se cruzaron. Un segundo. Apenas eso. Y en ese segundo, el mundo volvió a arder. El peso del secreto. Esa noche, Javier y Diego se sentaron en el balcón, hablando de todo y de nada. La ciudad dormía, y el viento movía las hojas con un sonido casi de confesión. «No sabes cuánto te debo», dijo Javier. «Has sido más que un amigo. Eres mi hermano». Diego bajó la mirada. El vino en su copa tembló. Quiso decir algo, confesar, gritar, huir, pero la voz no salió. «No me debes nada», dijo finalmente. «A veces uno solo está en el lugar equivocado en el momento exacto». Javier sonrió, sin entender. «Eso suena muy a ti, filósofo», bromeó, siempre dándole vueltas a todo. Rieron, y esa risa fue un puñal. Lucía, desde la puerta, los observaba en silencio. No escuchaba las palabras, pero entendía el lenguaje de los cuerpos. La confianza ciega de Javier, la rigidez contenida de Diego, y sintió una punzada tan fuerte que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. La confesión muda. Después de esa noche, dejaron de verse por unos días. Diego se prometió a sí mismo que sería la última vez. Lucía se lo prometió también, pero las promesas son frágiles cuando el deseo se alimenta del silencio. Una tarde ella lo llamó, no para hablar, sino para escuchar su voz. No necesitó decir mucho. Bastó un suspiro. «Ven», murmuró. «No puedo más». Diego llegó sin pensarlo. El mismo pasillo, el mismo olor a madera húmeda. La casa parecía contener la respiración. Lucía lo esperaba en la puerta, con los ojos enrojecidos. «No sé cómo seguir», dijo. «Me está matando por dentro». «A mí también», respondió él. «Pero si no te veo, también me muero». Se abrazaron, largo, profundo, como quien intenta detener un derrumbe con las manos. No hubo palabras, ni promesas, solo un contacto que decía todo. Estamos perdidos, pero juntos.
Las grietas Javier empezó a notarlo. Pequeños gestos, la forma en que Lucía se distraía durante la cena, las ausencias breves de Diego, las pausas antes de hablar. Nada concreto, pero suficiente para despertar esa sospecha invisible que a veces flota entre los que se aman. Una noche, mientras se cepillaba los dientes, Javier dijo casualmente: «Últimamente estás diferente, más callada. ¿Todo bien?». Lucía sonrió con esfuerzo. «Sí, solo cansada. Ya sabes, el trabajo». Él la miró por el espejo. «¿Y Diego? Tampoco lo veo mucho. ¿Se habrán peleado?». Lucía tragó saliva. «No, claro que no. Todo bien entre ustedes». «Menos mal», respondió Javier. No soportaría perder a ninguno de los dos. Ella giró para esconder las lágrimas, porque sabía que de algún modo ya lo había perdido. La culpa compartida. El secreto los unía tanto como los separaba. En cada encuentro, la pasión era más intensa, pero también más triste. Amarse se volvió una forma de castigarse. Lucía lloraba después, con el rostro escondido entre las manos. Diego la sostenía, sin saber si debía consolarla o dejarla llorar. Ninguno hablaba de futuro. El presente era lo único posible. Una noche, mientras ella dormía a su lado, Diego pensó: si Javier supiera, ¿me odiaría más por haberla amado o por haber sido cobarde? La pregunta quedó sin respuesta. La noche siguió. El silencio ardía. Las mentiras más peligrosas no son las grandes, sino las pequeñas, las que se dicen cada día con voz tranquila y mirada firme, las que se repiten tanto que terminan pareciendo verdad. Lucía y Diego ya no eran los mismos. Habían cruzado demasiadas veces esa línea, y aunque intentaban mantener la compostura, la culpa los perseguía en cada detalle, en la forma en que ella pronunciaba el nombre de su esposo, en el modo en que él fingía distraerse cuando Javier hablaba de ella. La vida se volvió un teatro de sombras. Todo era igual, pero nada tenía el mismo peso. El regreso de la abuela Javier llegó un sábado al mediodía con la sonrisa más amplia que Diego le había visto en meses. «La abuela vuelve a casa», anunció. «Está mucho mejor». La emoción en su voz era genuina, pura, sin grietas. Lucía lo abrazó con ternura. Diego también sonrió, aunque por dentro sintió que algo se rompía aún más. La buena noticia significaba que Javier estaría menos tiempo en el hospital. Y eso, sin necesidad de decirlo, quería decir que los momentos de Lucía y Diego serían menos, o tal vez ninguno. El destino, con su ironía habitual, los devolvía al borde del abismo. Esa tarde celebraron los tres juntos. Comieron en el patio, brindaron con vino blanco, hablaron del futuro. Javier bromeaba con reformar la casa, con abrir esa ventana que Diego había diseñado. Lucía reía, y cada risa era una herida. Cuando Javier fue a atender una llamada, ella y Diego se quedaron a solas por unos segundos. Bastó una mirada. El mundo se encogió otra vez. Una mezcla de deseo y desesperación los atravesó, pero ninguno se movió. El amor a veces también sabe quedarse quieto. Las horas robadas. Durante las semanas siguientes buscaron maneras de verse. Ya no era por impulso, sino por necesidad. Se encontraban en los huecos de la rutina. Una visita breve al estudio, una tarde en la librería, un paseo fingido por la plaza. No necesitaban hablar. A veces bastaba con caminar juntos sin tocarse, compartiendo la sombra de los árboles. Lucía llevaba un libro en la mano. Diego, su silencio. Parecían dos desconocidos para quien los mirara, pero entre ellos había un hilo invisible que los unía con más fuerza que cualquier promesa. Una vez, en el café de siempre, ella le dijo en voz baja: «Cada día me cuesta más mentirle». «A mí también», respondió él. «Pero no sabría cómo vivir si te pierdo». «Ya te estoy perdiendo», susurró ella. «En cada mentira, un poco más». Él quiso tomarle la mano, pero se contuvo. El café, el ruido de la calle, la luz entrando por el ventanal. Todo parecía conspirar para mantenerlos dentro de esa prisión amable. Un amor sin espacio, sin nombre, sin tiempo. La sospecha. Los cambios eran sutiles, pero Javier los notaba. Las llamadas que terminaban rápido, las miradas que se cruzaban y se apartaban con demasiada prisa. Una noche, mientras Lucía dormía,
Él se quedó observándola. No había enojo en su rostro, solo una tristeza antigua, como si hubiera empezado a comprender algo que no quería aceptar. Al día siguiente, durante una conversación casual, le dijo a Diego: «A veces siento que Lucía está lejos, ¿sabes? Como si su mente viviera en otro lugar». Diego lo miró, intentando mantener la calma. «Es normal», respondió. «Han sido meses duros. Necesita descansar». «Sí», asintió Javier. «Pero hay algo más». Pausó. «Cuando te menciono, cambia el tono. No sé explicarlo». El silencio entre ambos fue largo, espeso. Diego desvió la mirada hacia el suelo. El corazón le golpeaba en el pecho como un martillo, pero no dijo nada. Javier suspiró. «Tal vez estoy imaginando cosas», dijo finalmente. «Soy médico, pero también humano». Sonrió, aunque sus ojos ya no sonreían del todo. Las grietas del alma. Esa noche, Lucía se encerró en el baño y lloró. No por miedo ni por culpa, sino por cansancio. La doble vida la estaba consumiendo. Cada palabra, cada gesto, cada excusa pesaba como una piedra. Diego, en su estudio, escribía en su cuaderno: «Mentir no es hablar, es respirar distinto. Y ya no sé cómo volver a respirar normal». Pensó en confesar, en decirle a Javier toda la verdad, aceptar las consecuencias, liberar el peso. Pero imaginó el rostro de su amigo, la traición en sus ojos, y no pudo. El silencio, una vez más, fue más fuerte que el valor, el reflejo. Una tarde, Javier le pidió ayuda para instalar la nueva ventana, la misma que Diego había diseñado. Lucía los observaba desde la cocina. Verlos juntos era como mirar dos versiones del mismo hombre. Uno, su esposo, noble y cansado. El otro, su amante, roto y vivo. Cuando terminaron, Javier se alejó para atender una llamada. Lucía se acercó a la ventana recién instalada. La luz entraba a raudales, inundando la sala. Diego la miró. Ella lo miró. Y en ese reflejo compartido, los dos comprendieron algo. Que el amor prohibido puede ser hermoso, pero nunca luminoso. «Ahora entra demasiada luz», dijo ella con una sonrisa triste. «Sí», respondió él. «Demasiada para esconder lo que somos». El verano llegó con un calor espeso, casi insoportable. Las calles olían a polvo y a promesas rotas. En casa de Javier, las cortinas estaban siempre medio cerradas, como si quisieran protegerlos de algo que ya estaba dentro. La ventana nueva, esa que había sido testigo y cómplice, dejaba pasar una luz tan clara que resultaba cruel. Lucía dormía poco, Diego menos. Javier, ajeno, comenzaba a notar las sombras sin saber de dónde venían. El principio del fin. Todo empezó con un mensaje. Un error. Una distracción mínima. Lucía, agotada, escribió a Diego desde el teléfono de Javier sin darse cuenta. Un mensaje breve, pero demasiado claro. «No puedo seguir viéndote así, como si nada hubiera pasado». El silencio posterior fue el sonido más largo del mundo. Diego no respondió. Javier, que acababa de entrar a la habitación, vio la notificación iluminando la pantalla. No buscó, no preguntó, no gritó. Solo leyó el nombre del destinatario: Diego. El mundo se detuvo en un segundo suficiente para que la vida cambiara de forma. «¿Qué es esto?», preguntó con voz seca. Lucía giró. Lo vio con el teléfono en la mano. La mirada fría, herida. El silencio entre ambos fue un abismo. «Javier, no es lo que piensas», balbuceó. «¿Entonces qué es?», replicó. «¿Una coincidencia? ¿Una broma?». Su voz no temblaba. Era peor. Estaba hecha de calma. La calma que precede a la destrucción. La verdad. Esa noche Diego recibió una llamada. No tuvo que mirar el número para saber quién era. «Ven», dijo la voz de Javier al otro lado. «Tenemos que hablar». El tono no admitía excusas. Cuando llegó, la puerta estaba abierta. Lucía estaba en el sofá, con los ojos rojos. Javier, de pie, junto a la ventana. Esa maldita ventana. «Dime que no es verdad», dijo Javier sin mirarlo. «Dime que no me hiciste esto». Diego tragó saliva. Cada palabra se le atragantaba antes de nacer. «No puedo mentirte.
respondió al fin. Lo intenté, pero no puedo. El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. Javier cerró los ojos. Lucía lloraba en silencio. Nadie se movía. ¿Desde cuándo?, preguntó él al fin. Lucía intentó responder, pero su voz se quebró. Diego habló por los dos. Desde hace meses, pero nunca fue planeado. Nunca fue contra ti. ¿Y cómo se traiciona sin querer?, replicó Javier, con una mueca amarga. ¿Cómo se rompe una vida sin planearlo? El grito. La discusión fue inevitable. Palabras cortantes, acusaciones, lágrimas. Javier golpeó la mesa, no a ellos. La madera crujió. Te di todo, dijo mirando a Diego. Te abrí mi casa, mi vida. ¿Y tú? Lo sé, interrumpió Diego. Y te juro que me odio por eso. No me jures nada, gritó Javier. Ya no hay juramentos que sirvan. Lucía intentó acercarse. Javier, por favor. Él se apartó. No me toques, no ahora. La respiración de los tres llenaba la habitación como una marea. El reloj del comedor marcaba los segundos con crueldad, uno tras otro. Nadie sabía qué hacer con el tiempo. La separación. Esa noche, Diego se fue sin mirar atrás. Lucía se quedó intentando recomponer algo que ya no existía. Javier no durmió. A la mañana siguiente, cuando el sol entró por la ventana, la casa estaba llena de una luz implacable que no perdonaba a nadie. Durante los días siguientes, el silencio fue absoluto. Ni llamadas, ni mensajes. Cada uno vivía en su propio exilio. Lucía se mudó temporalmente a casa de una amiga. Javier se refugió en el hospital. Diego cerró su estudio durante una semana. El mundo siguió girando, indiferente, pero para ellos, el eje se había roto. Lo que queda. Una tarde, Javier fue a buscar a Diego. No al estudio, sino al parque donde solían correr años atrás. Se acercó despacio, sin ira. No vine a gritarte, dijo. Ya grité suficiente. Diego no habló. El sol caía sobre ambos, tibio, cansado. Solo quiero entender, continuó Javier. ¿Por qué? Diego lo miró a los ojos. Porque la vida, a veces, no pregunta a quién hiere, solo lo hace. Eso no es una respuesta, dijo Javier. Lo sé, respondió Diego. Pero es la única que tengo. Se quedaron en silencio. El viento soplaba, moviendo las hojas secas a sus pies. Javier respiró hondo. No sé si podré perdonarte, pero tampoco sé cómo odiarte. Y se fue, sin mirar atrás. Lucía pasaba las noches despierta, repasando cada instante, cada elección. No sentía rabia, ni alivio, solo vacío. Escribió una carta que nunca envió. A veces el amor no destruye, solo revela, y lo que revela no siempre es lo que queríamos ver. La dobló y la guardó en el cajón, como quien entierra algo que alguna vez fue sagrado. Diego volvió a escribir en su cuaderno. No hay redención en lo prohibido, solo un espejo que te muestra lo que realmente eres. Cerró el cuaderno, y esta vez no lo abrió más. La lluvia empezó a caer otra vez, igual que la noche en que todo comenzó. Pero ahora, el sonido era distinto. Ya no era una promesa, era una despedida. El otoño regresó sin pedir permiso. Las hojas cubrían las calles con un manto silencioso, y el aire traía ese olor a madera mojada que siempre parecía anunciar el fin de algo. En la ciudad, nadie recordaba ya la historia de tres personas que habían confundido el amor con el destino. Pero ellos sí. Lucía, Diego y Javier seguían viviendo, cada uno en su orilla. Separados, pero atados para siempre por el mismo hilo invisible. La memoria. Lucía. El peso del vacío. Habían pasado 3 meses desde la ruptura. Lucía había vuelto a su trabajo en la editorial. Nadie sospechaba nada. Sonreía, hablaba, corregía manuscritos, bebía café. Pero dentro de ella, algo había muerto. En las noches, al apagar la lámpara, aún sentía el eco de una respiración que no era la suya, el calor de unas manos que ya no la buscaban, y sobre todo, la culpa que no se iba. Intentó escribir, algo que no hacía desde hacía años, pero cada frase terminaba rompiéndose. Amé fuera de lugar, no por rebeldía, sino por destino, y el destino no perdona.
Guardó las hojas en una caja, junto con una foto de Javier y un plano doblado con la firma de Diego. Luego cerró la caja y la guardó en lo más alto del armario, donde no pudiera verla, donde el corazón, con suerte, olvidara mirar. Javier. La casa vacía. La abuela había vuelto al hospital, esta vez por última vez. Su partida llenó la casa de un silencio nuevo, distinto al de antes. Javier la acompañó hasta el final, en paz, pero con una tristeza que ya no sabía separar. La casa se sentía hueca. La ventana, aquella ventana, dejaba pasar la luz con una claridad cruel. A veces, cuando la tarde caía, se sentaba frente a ella y observaba cómo el polvo flotaba en el aire. Recordaba la risa de Lucía, los planos de Diego, los días en que todo parecía tan simple. Y comprendía que no hay traición sin amor, ni amor sin pérdida. Una noche, antes de dormir, escribió una frase en su cuaderno de guardia. No se perdona por bondad, se perdona porque odiar cansa. Cerró el cuaderno y durmió por primera vez en semanas. Diego. La huida. Diego dejó la ciudad. Vendió su estudio, alquiló un pequeño departamento cerca del mar y se refugió en el trabajo manual. Madera, piedra, arena. Ya no diseñaba para otros, construía con sus manos. Casas pequeñas, simples, sin adornos. Casas donde la luz entrara sin pedir permiso. A veces, por las tardes, salía a caminar por la orilla. El mar tenía un color distinto cada día, y aunque nadie lo supiera, en cada casa que levantaba escondía el mismo detalle. Una ventana igual a la que había hecho para Javier. La misma. Como si una parte de él siguiera buscando el perdón a través de la arquitectura. Una mañana, mientras el sol apenas nacía, escribió su última entrada en el cuaderno. No fui héroe ni villano. Solo un hombre que amó donde no debía. Pero el amor, aunque prohibido, también es humano. Y en su error, encontré mi verdad. Luego lo cerró, lo dejó sobre la mesa y salió a mirar el mar. El viento olía a sal y a despedida, y por primera vez no sintió culpa. Solo silencio, el mismo que había comenzado todo. Epílogo. Lo que permanece. Javier vendió la casa al año siguiente. Una pareja joven la compró. Al recorrerla por primera vez, la mujer se detuvo frente a la ventana del salón. «Mira», dijo, «la luz entra de una forma preciosa». El hombre sonrió. «Parece una casa que guarda secretos». Ella no lo escuchó. Estaba mirando cómo el sol atravesaba el vidrio y dibujaba una línea dorada sobre el suelo, como si la casa, en su memoria silenciosa, aún recordara aquel amor que nunca debió existir, pero que, de alguna forma, seguía respirando entre sus paredes. Y así, entre la luz y la sombra, entre la lealtad y el fuego, la historia se cerró. No con un grito, sino con un suspiro. Porque algunos amores no mueren, solo aprenden a quedarse callados. Suscríbete al canal y deja tu like. Fin.